Bueno, buenos días, bienvenidos a este segundo capítulo de La Huella Podcast, donde abordamos diferentes temas sobre la contaminación hacia la naturaleza y diferentes efectos que hay sobre la salud en la vida humana y animal. En este caso, en este segundo capítulo abordaremos el tema de la ganadería y la agricultura, liderado por la estudiante en la licenciatura en Ciencias Sociales, Luisa Fuentes, la cual pues abordó diferentes temas y nos apropió de algunas herramientas para poder hablar de ese tema. Además estamos acompañados del estudiante en licenciatura en Ciencias Sociales Juan Acosta, y del que les habla Sergio Pastrana. Bueno, bienvenida Luisa, buenos días. Bueno, buenos días Sergio, buenos días Juan. Como mi compañero comentó anteriormente, en este segundo capítulo abordaremos todo lo referente a la contaminación tanto para el planeta como para la vida y la salud humana a partir de la producción industrial, sobre todo de la ganadería, la industria avícola, también un poco la industria lechera y porcina. Siguiendo la misma línea de trabajo y como lo mencionamos en nuestro anterior capítulo, lo primero es contextualizarnos sobre nuestra bibliografía base para este capítulo. Para esta ocasión revisamos un texto llamado La larga sombra del ganado, problemas ambientales y opciones. Es un informe ambiental producido por la FAO en el año 2006. El segundo fue un documental que se podría llamar como el gemelo del anterior, que fue Seaspiracy. En esta ocasión es Cowspiracy, que trata sobre un hombre llamado Kip, que se embarca hacia la investigación de por qué la ganadería o el impacto de la ganadería sobre el medio ambiente es algo que se oculta a nivel mundial y cómo distintas organizaciones ambientales están ahí implicadas y también lo encubren, y por qué se sigue manteniendo este tipo de producción sin que sea cuestionada. Nuestro segundo documental de referencia se llama Food Inc. en inglés, Comida S.A. en español, y trata sobre todo sobre la contaminación hacia la salud humana por el consumo de animales, sobre todo el mal manejo sanitario que se le da en la industria animal, en las fábricas, mal llamadas fábricas que producen carne. Entonces, creo que es importante iniciar con el texto mencionado de la FAO, particularmente el capítulo 3, que trata sobre el impacto de la ganadería para la producción de gases de efecto invernadero. Entonces, Juan nos comentará más al respecto. Buenos días, Juan. Buenos días, Rosa. Pues tú me encomendaste generar una claridad sobre el concepto de efecto invernadero. Entonces, antes de dar, digamos que ese concepto o esa claridad, me gustaría aclarar dos cosas. La primera, no sé si ustedes tienen esa imagen mental que cuando abren la nevera, específicamente el congelador, sale todo ese vapor frío y normalmente desciende. Entonces, en ese orden de ideas, en términos físicos, el aire frío es mucho más denso que el aire cálido, por lo que el primero tiende a disminuir en altura y el otro, es decir, el aire cálido, tiende a ascender. La segunda claridad que quisiera dar a consideración es que el suelo, inmediatamente a partir del efecto de valle y montaña, inmediatamente recibe la temperatura o el calor, inmediatamente la libera. Con el agua no pasa lo mismo. Esta la retiene por una gran cantidad de tiempo y la va liberando por medio de la fricción que produce el viento, pero aún así la libera, al igual que la tierra. Entonces, en ese orden de ideas, el efecto invernadero es ese mecanismo fundamental para la regulación de la temperatura, sin la cual pues básicamente la temperatura media en la superficie terrestre no estaría en más o menos 15 grados centígrados, sino lo estaría en menos 6 grados centígrados. Para ser un poco más claro, es básicamente cuando los rayos del sol llegan a la Tierra, pues tanto la Tierra como el agua en tiempos diferentes la reflejan nuevamente hacia el espacio. Y eso produce una liberación de la energía que recibe directamente de nuestro astro más cercano. Pero hay unos gases de efecto invernadero que retienen la liberación de esta energía y se produce, digamos, como una especie de manta alrededor de la superficie terrestre que mantiene estable una temperatura apta para el desarrollo de la vida, tanto humana, animal como vegetal.
Entonces, pues nuevamente, si este efecto invernadero no estuviera presente en la Tierra, pues difícilmente la vida no sería posible y las temperaturas podrían descender hasta los menos 6 grados centígrados. Entonces, a pesar de que normalmente nombramos de manera constante los gases de efecto invernadero, los solemos relacionar con una era industrial, debido a que su producción se incrementó a partir de finales del siglo XIX hasta la actualidad. Sin embargo, no debemos confundir los gases de efecto invernadero con el efecto invernadero. No lo debemos comprender en términos de un fenómeno reciente u antrópico, sino es básicamente un fenómeno natural que nosotros hemos acelerado durante los últimos 2 siglos. Entonces sería básicamente eso. El efecto invernadero es la retención del calor por parte de gases de efecto invernadero que refleja la Tierra por básicamente esa energía que recibe directamente del Sol. Y bueno, de esos 4 gases de efecto invernadero, dentro de todos los gases de efecto invernadero que retienen esa reflexión del calor, destacan 4, que son dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el amoníaco. Pero nosotros nos vamos a centrar principalmente en los 3 primeros. Y a partir de cada uno de estos, pues vamos desarrollando una serie de ideas a lo largo de este capítulo en compañía de mis compañeros Sergio y Luisa. Bien, como bien decía Juan, pese a que el efecto invernadero es una consecuencia natural del funcionamiento de la Tierra, sí es bien reconocido ya por la sociedad internacional y en general por todas las personas que las emisiones antropogénicas sí contribuyen a este calentamiento. Entonces es como, hagan de cuenta, una olla a presión en la que se acumula el calor y no puede salir suficiente por la parte alta de la olla. Entonces se sale una gran cantidad, pero la mayoría se queda atrapado y es lo que nos va sofocando. Hay como un apunte, no nos gusta centrarnos aquí en cifras, pero sí, como le dijimos en el capítulo pasado, ayudan a visualizar un poco, y es que las emisiones antropogénicas contribuyen en un 18% en las emisiones naturales de gases de efecto invernadero. Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos por el carbón? Hablando un poquito al respecto. Sí, de una. Bueno. Listo. Seguramente el carbono es el gas sobre el que más solemos hablar, ¿no? Y que más se le centra la atención. Y se le asignan sus consecuencias de producción a básicamente los carros. El smog, todo lo que es eléctrico y lo que se necesita para la producción de energía, que básicamente produce muchos gases de este tipo. Pero resulta que la ganadería también, en varias ramas o digamos que en varias vertientes. La primera pues es la quema de combustibles fósiles, no solo para el transporte como tal de la carne, de los pollos, de las vacas, sino en todos los procesos productivos, en las fábricas donde pues, se fabrican o se crían estos animales, también requieren un gran consumo energético para funcionar. Entonces es eso a lo que se referiría este primer punto. Lo segundo es la respiración de los animales, pero ya Sergio nos hablará un poco más de estos gases que no van dirigidos hacia tanto el carbono, sino hacia el metano. Pero me gustaría centrarme principalmente en el mayor impacto que provoca una liberación indirecta del carbono, que es en lo que no nos damos cuenta. Y es en la energía que se necesita para producir como tal y fertilizantes que posteriormente se van a utilizar para los cultivos que posteriormente se van a utilizar para alimentar a estos animales. Entonces, si se dan cuenta, es una cadena en realidad que hacen que la atención se disperse y uno no sea tan consciente de decir, bueno, para producir carne se gasta tanta energía. Lo otro es el cambio de uso del suelo y cómo contamina. ¿A qué me refiero con esto? A lo largo de los años se ha ido aumentando el consumo de proteínas animales, sobre todo de vacuno. Esto necesita mayor espacio, no tanto para criar a las vacas, porque pues ellas están en estas granjas, no sé si podría llamarse, en las que las hacinan en galpones, sino para la producción de su alimento, como mencioné anteriormente.
en la antigüedad las vacas pastaban de forma natural. Esto ahorita no es viable pues porque requerirían un gran espacio alrededor del mundo, ¿no? Prácticamente las vacas ocuparían más de la mitad del planeta en lugar de los humanos. Entonces se necesita más terreno para cultivar. ¿De dónde sacan ese terreno? Pues del entorno natural, ¿no? Las selvas vírgenes, los lugares que todavía como humanos no hemos ocupado para construir nuestras ciudades. ¿Qué pasa? Se requiere o se acude más bien a la deforestación para cambiar el uso del suelo de uno natural a uno productivo o agrícola. ¿Por qué esto es importante? ¿Y qué tiene que ver con la producción de carbono? Resulta que el suelo almacena una gran cantidad de carbono 2 veces más que es capaz de absorber la naturaleza por sí misma. Y actualmente esas reservas de carbono que tiene el suelo no son estables. ¿Qué pasa? Que no se conservan ahí por tantos años como si puede conservarse, digamos, en el mar. Entonces, todo lo que como seres humanos hagamos en la tierra, ya sea removerla, ya sea deforestarla, provoca una liberación excesiva o en potencia de ese carbono acumulado. Para que se hagan una idea, solo se almacena el 1% del carbono que se produce anualmente en el suelo. El resto se libera cada rato por nuestras actividades que como seres humanos hacemos. Entonces, cuando quemamos estos bosques para producir trigo, soja, en el caso de Brasil, que ha sido muy sonado, para la alimentación de estos animales, pues se produce la liberación de estos gases, ¿no? No, pues a mí ese punto me llamó la atención porque a lo que se refiere Luisa con la emisión de dióxido de carbono, específicamente del carbono, a veces nosotros solemos tener la idea de que esta liberación sea a partir de actividades netamente industriales o que atienden a la agricultura y a la ganadería, pero en realidad no es tan así. Digamos que hay un ciclo natural en donde hay una gran biomasa que se entendía, como decía Luisa, a partir del suelo, en donde se concentran las mayores reservas de carbono del mundo. Y por ejemplo, digamos que esa retención de este elemento en el suelo pues atiende a una descomposición, pero también a una mineralización de una materia viva que estuvo en ese estado en algún momento, pero que aún así ha muerto. Y sigue un ciclo natural en el suelo a partir de su propia descomposición. Pero eso tiene una liberación paulatina que puede llegar a ser de décadas, incluso de un siglo. Un ejemplo sería que un tronco, pues prácticamente arrancado desde su raíz, tarda alrededor de 10 a 15 años en descomponerse. Entonces eso es más o menos como para hacerse una idea de ese ciclo natural que sigue el suelo, pero siempre y cuando no tenga intervención por parte del hombre. Cuando se deforestan los bosques, principalmente en América Latina, que es un punto que ya vamos a abordar a continuación, pues básicamente lo que se hace es liberar de manera exponencial este carbono que está retenido en el suelo y que no se puede seguir reteniendo, pues porque básicamente se remueve de manera superficial para generar todos esos cultivos de pastizales que son básicamente la comida del ganado. Sí, como lo menciona Juan, entonces iniciamos primeramente discutiendo un poquito sobre entonces cuál creemos que es el papel que juega actualmente América Latina en este panorama, pues teniendo en cuenta que no todos los países producen estos gases de efecto invernadero de una forma igualitaria, ¿no? No en todos los países hay una gran industria. Entonces, ¿qué me podrían decir al respecto? Bueno, yo diría que como tal, y como bien sabemos a través de la lectura que hicimos y algunos documentales que abordamos, se debe tener en cuenta que América Latina es el mayor emisor de gases de efecto invernadero que hay básicamente en todo el mundo. ¿Por qué? Porque pues básicamente en América Latina es donde se produce, donde están concentradas la mayor parte primero, de deforestación, sobre todo en la Amazonía, y segundo, la mayoría de los
se podría decir como las fincas ganaderas que existen alrededor del mundo, por lo menos de una de las más grandes. Está acompañada pues no solamente de Latinoamérica, sino también de América del Norte, donde pues también tienen una gran proporción a nivel de por lo menos cría de cerdos, sobre todo, y cría de aves. Entonces yo diría que pues de por sí, y de acuerdo a las estadísticas que hemos estado viendo, América Latina es uno de los mayores emisores, no solamente, pues bueno, ya centrándonos como en un gas, sobre todo es de metano, por este tipo de ganadería extensiva alrededor de la Amazonía, sobre todo países como Brasil, por ejemplo, que aunque su territorio es bastante vasto, pues es reconocida sobre todo porque pues su extensión de, ¿cómo se le diría? Como de bosques. Sí, claro, o sea, de la Amazonía, pero no solamente de la Amazonía, sino de Territorio. de territorio, pero no de deforestación, se me harían las palabras, sí. Su gran extensión de deforestación es total, y sobre todo que pues los últimos gobiernos no han ayudado a que se disminuya, sino que como tal se siga expandiendo la huella. Yo iría por esa parte. No sé ustedes qué piensen sobre eso. Sí, resulta que, continuando con lo que dijo Sergio, que es bastante evidente cómo desaparece en el bosque, hay otro tipo de contaminación, o más bien riesgo, que no es tan evidente. Y es que la producción pecuaria amenaza la biodiversidad, pero no en el mismo grado en todos los lugares. Entonces nosotros estuvimos revisando un mapa en el que se mostraban los lugares donde la producción de ganado presentaba más riesgo para sus alrededores, que fue una gran coincidencia que la mayoría de estos territorios estaban en las costas. Entonces estaba principalmente en lo que es la zona andina, desde Chile hasta Colombia y un poco Venezuela, pero sobre todo los Andes colombianos y el centro de Colombia. Y esto ya es una teoría y quisiera que la discutiéramos brevemente si les parece, y es que tiene que ver con que, claro, resulta que los residuos de la ganadería, lo que es pues el estiércol, muchas veces no se desecha en fosas, sino a través de los ríos, por el agua, y esta es pues la teoría que tengo, ¿no? Que probablemente por eso estamos dentro de ese mapa de amenaza a la biodiversidad, porque el estiércol se transporta por los ríos y contamina lo que es el litoral, no sé. Sí, pues yo siento que no hay mayor discusión en eso, porque lo que decía Luisa, al final, digamos que se tendían a comparar diferentes cifras, pero también diferentes conceptos en cada una de las gráficas. Pero si había un punto en común, es que la contaminación se concentraba en los litorales. Y yo a esos litorales pues le añadiría lo que sería la zona de Camboya, Vietnam, que se encuentra entre el Océano Índico y el Océano Pacífico. También pues gran parte del Mediterráneo, el Mar del Norte, el Mar Báltico y demás. Y al final sí atiende un poco a cómo los desechos generados por esta industria ganadera y pecuaria al final no tienen un control para ser pues debidamente procesados, sino que se vierten directamente a las fuentes de agua más cercanas, que son utilizadas en un principio para alimentar al mismo ganado, que de por sí, incluso lo decía el primer documental de Cowspiracy, la industria ganadera consume más agua que lo que consume el fracking a nivel mundial. Entonces es más o menos para hacernos una idea de la gran cantidad de ese recurso que consume esta industria, y que normalmente uno focaliza la disminución del consumo del agua a partir de actos particulares que atienden a la responsabilidad individual, como por ejemplo cerrar la llave cuando uno se está cepillando los dientes y demás. Pero al final eso solo representa el 5% del consumo del agua mundial, y no responsabilizamos, y eso era algo que nos dejaba ver el primer documental, pues a los principales actores de estas problemáticas ambientales. Sí, Juan, incluso en uno de nuestros materiales bibliográficos leíamos que la industria
agropecuaria consume 8% más del agua que consumimos como seres humanos a nivel planetario. Pues son datos bastante impactantes. Siguiendo con esto y ya dejando un poco de lado el tema de América Latina, sí me gustaría mencionar que el consumo que tenemos pues como seres humanos no es uniforme ni tampoco lo es la riqueza. ¿A qué voy con esto? Que la industria se focaliza claramente en los países más ricos y los que actualmente están contaminando más. Entonces vemos que la distribución de aves de corral, o donde más hay industrias de aves de corral, de porcinos, de vacas, es en Estados Unidos, es en China sobre todo, que últimamente hay más producción de aves que de vacas porque es un poco más rentable a nivel, digamos que se requiere menos cantidad de alimento para producir una mayor cantidad de este producto. Entonces vemos como China sigue contaminando ampliamente el planeta, pero también esto responde a los niveles de demanda que como sociedad o planetariamente estamos teniendo, aunque se reconoce que pues hay ciertos países que consumen más y hacia ellos debe caer la responsabilidad. Bueno, Falto yo. adelante compañero. No, pues el documento escrito que nos compartía la compañera Luisa, pues nuevamente había sido escrito y dirigido por la FAO. Y pues a mí me pareció curioso, porque bueno, al tener la claridad de que la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que se creó finalizando la Segunda Guerra Mundial en el 45 del siglo XX para garantizar una soberanía alimentaria a nivel global. Pero hay que también tener en cuenta que los primeros miembros, tanto de las Organizaciones Unidas como de la FAO, pues fueron las principales potencias mundiales, tanto las que fueron derrotadas como las que fueron vencedoras. Entonces eso atiende un poco a lo que mencionaba Luisa anteriormente, y es que gran parte de la industrialización, que atiende no solo a la producción de productos no perecederos, sino también perecederos, pues se encuentran concentrados en estos países. Y me parecía curioso algo que decía en la lectura, y es hablar del mercado del carbono, que actualmente existen una serie de tratados a partir de los cuales hay unos límites de producción de gases de efecto invernadero por cada uno de los países. Dependiendo de su cantidad de población, mundialmente se le establece un tope, el cual no puede rebasar en cuanto a la producción de estos gases. Si lo rebasa, tiene que pagar una serie de intereses sobre ese excedente. Entonces, ¿qué pasa? Como los países subdesarrollados no producen tantos gases de efecto invernadero porque no están tan industrializados en comparación con los países de primer mundo, pues al final no logran llegar a ese tope. Entonces, ¿qué hacen los países de primer mundo? Les compran ese carbono que ellos no pueden producir para que ellos mismos lo produzcan. Entonces, digamos que también lo que nos dejaba ver un poco las gráficas son esas cifras desproporcionadas, de que, bueno, sí, solo el 36% de la producción de dióxido de carbono se da en esos países tercermundistas. Pero hay que tener en cuenta también de que si bien la industria de la quema de combustibles fósiles y de la industria energética se concentra en estos países, al final, digamos que dirigen o dan la dirección a estos países subdesarrollados para que se encarguen de temas como la agricultura o la ganadería para la producción de excedentes. Es ahí en donde pues de 2/3 partes del metano que es producido a nivel mundial se concentra en estos países, y más de la mitad del óxido nitroso también se concentra en estos. Entonces, digamos, hay una desproporción claramente a nivel mundial, pero al final esto se compensa y también se incrementa en cuanto a los topes por medio de la comercialización de la contaminación que no se produce en tiempo anterior. Entonces sería prácticamente. Sí, esto de, como para ilustrar un poco, ustedes dirán, pero ¿cómo así que el mercado el carbono? No es como si no fuera a comprar una pipeta de gas natural y venga, le estoy comerciando carbono, no, sino es hipotéticamente la capacidad que yo tengo de contaminar. Entonces, si el permiso está fijado para que todos los países emitan, qué sé yo, 10 toneladas de carbono hipotéticamente, pero un país pobre solo produce 3 y uno rico produce 15, entonces el rico le compra al pobre y el excedente, ¿no? Es eso hacia lo que se refería Juan. Y continuando con esto último que decías
sobre que el metano tiene una capacidad exponencial de contaminar aún más que el carbono y por qué no se le da el nivel de atención que merece. Pues, ¿qué les parece si pasamos con este tema? Sergio, ¿qué quieres comentarnos al respecto? Sí, justo dirigiéndonos un poquito a cómo comenzamos, de acuerdo a lo que mencionaba Juan con explicándonos cómo funcionaba esta idea del efecto invernadero, que es un proceso natural entre común. El gas de efecto invernadero, y como ya se mencionaba, el metano es el más potente que hay. Hoy el metano, ya dando como un dato, es de 262% más alto de lo que era en la revolución industrial, teniendo en cuenta pues ya lo que hoy afecta. Pero pues entonces primero quiero dirigirnos a cómo funciona esta idea de el metano, ¿no? ¿Qué es el metano? Pues primero, para tener en cuenta, el metano es el gas principal es el componente principal del gas natural, o sea, el que utilizamos normalmente para cocinar, por ejemplo, o para la calefacción, o para la electricidad. Sí, es bastante importante para nosotros. Normalmente, ya teniendo en cuenta esta idea esto que había mencionado Juan al inicio sobre los gases de efecto invernadero y el efecto invernadero como tal, normalmente tenemos en cuenta que la Tierra irradia una energía, ¿no? Y esta energía pues va hacia el espacio. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando el metano está muy concentrado, lo que hace el metano es atrapar esta energía. Y esta energía queda almacenada dentro del metano, y lo que hace pues con el tiempo es comenzar a calentar la atmósfera básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la atmósfera está concentrada por 78% de nitrógeno, 20% de oxígeno, 0.000413% de CO2, o sea, de dióxido de carbono, y de metano es 0.000000189%. Sin embargo, ese 0.000000189% de metano es 1,9 partes por millón de lo que hay en la atmósfera, y es lo que más afecta como tal en el efecto invernadero. Así es, a pesar de que pues podríamos decir que es una mínima parte de la atmósfera, es una de las causas principales sobre el calentamiento global, y es algo increíble. ¿Se iba a decir algo? Sí, no, y que según lo que realizamos, calienta 21 veces más que el carbono en 100 años. Entonces ustedes se pueden dar una idea. Incluso, ustedes dirían, como no, es que el metano desaparece mucho más rápido que el carbón, pero en realidad, pues esto de que el metano desaparece rápido, pues en realidad el metano dura entre 9 a 15 años. O sea, a pesar de que es muy corto tiempo, pues ¿cuántos efectos hay de entre 9 a 15 años? Al igual, pues tenemos en cuenta que pues el metano ocurre por diferentes procesos naturales. Puede ser incluso desde los volcanes pueden los volcanes pueden soltar metano, el combustible fósil, la agricultura, obviamente la ganadería es uno de los principales. Sin embargo, pues también, como lo mencionábamos, el metano principalmente viene por el estiércol, o esta idea de la fermentación entérica, que tiene que ver con un proceso digestivo de los animales que se crían normalmente para este tipo de cosas, que generan una fermentación dentro de su sistema digestivo, y esto crea pues metano, que termina soltando de estos animales, y por el proceso de acumulación pues termina afectando bastante al sistema o a la atmósfera básicamente, que eso termina siendo pues un problema sobre el calentamiento global o los gases de efecto invernadero. Si bien las emisiones de petróleo y de gas de metano bajaron en un 75% o bajaran un 75%, pues no alcanzaría básicamente a reducirse completamente. Y tenemos en cuenta de que, por ejemplo, hay pactos que se han cuadrado sobre esta idea de bajar el metano, como el pacto del metano, que es básicamente la Unión Europea más Estados Unidos y algunos otros países. Pues si nos ponemos a pensar en realidad, pues qué tanto se ha hecho para reducir este tipo de efectos, ¿no? Que aunque hay este tipo de impactos que están sobre los 70s, por ejemplo, pues cuánto se ha logrado reducir con esto. Y esto es algo que ya mencionaremos después sobre lo de la producción sostenible, pues que en realidad qué tan sostenible ha sido.
que es un poquito curioso. Y básicamente es esto. Hay leyes que se van sobre la idea de la protección o sobre esto de la producción sostenible que mencionaremos después, pero ya seguiremos con el mismo tema. Sergio, ¿y qué alternativas o qué compromisos implica para los países firmar este acuerdo de reducción de emisiones de metano? ¿Lo sabes? Pues básicamente tendrían que bajar o la producción de diferentes productos o tendrían que buscar la manera en la que esta producción pues sea sostenible, ¿no? La forma en la que haya un límite de producción en la que no afecte como tal, o hayan maneras en las que este gas metano se pueda conservar y producir para diferentes productos. Entonces, por ejemplo, si este gas metano que se produce se conservará para utilizarlo en gas natural, que vendría siendo después utilizado como energía, pues se podría básicamente hacer como un círculo renovable sobre el gas metano. Sin embargo, pues en realidad como tal de herramientas o este tipo de conservaciones sobre el metano que se hagan como tal, no hay. Sí hay propuestas que dicen, por ejemplo, de que se utilice o que se capsule este gas metano para utilizarlo en diferentes cosas como el gas natural, que es como una idea más renovable o más sustentable. Pues todavía no se han dirigido a este tipo de cosas. Todo está como en el aire, ¿no? En el futuro. Está una idea, está como la teoría de qué bonito sería, pero pues todavía seguimos en esto. No, y a mí me gustaría realizar un aporte hacia lo que dijiste, de que esta fermentación entérica, pues claro, se da en el proceso de masticación natural de las vacas, pero también resulta que, pues como anteriormente lo mencioné, antes las vacas se alimentaban principalmente de pasto, ¿no? Pero resulta que ahorita por la necesidad de el engorde de los animales y que las gallinas crezcan más rápido y generan todos estos animales destinados al consumo, pues se les ha cambiado el tipo de alimentación, ¿no? Entonces se les da que maíz, que soja o soya para que crezcan más rápido y ellos puedan ganar más económicamente hablando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando pues alimentamos a los animales con esto, la producción de metano crece exponencialmente en los estómagos de estos animales, ¿no? Entonces cuando defecan estos animales se produce mayor cantidad de este gas. ¿Qué pasa? También es importante mencionar la forma en la que se maneja el estiércol de los animales, ¿no? El estiércol normalmente pues se utiliza o para hacer abono o se pone en fosas al aire libre. Claro que contamina, pero lo hace en menor medida que otro sistema que tienen las personas para manejarlo, y es por medio de lagunas de popó, por decirlo así. Un mierdero, nunca mejor dicho. Y resulta que, claro, sumergir las heces en agua hace que estos gases, ¿cómo decirlo?, aumenten, por así decirlo. Entonces contaminan aún más. Entonces, ya dirigiéndonos hacia particularmente el documental de Cowspiracy y cómo el anfitrión de este documental nos lleva por toda su travesía de averiguar por qué, si el ganado produce tanta cantidad de gases de efecto invernadero, no se dirigen tantas alternativas hacia la reducción de consumo de carne particularmente, sino que se le asignan a responsabilidades individuales, como Juan lo mencionaba anteriormente. No apagar la luz cuando salgas, desconectar los electrodomésticos, ahorra agua, bueno, todas estas alternativas. Entonces, ¿ustedes por qué creen que existe este encubrimiento del impacto de la ganadería en todas sus vertientes, no solo en los gases? Y que incluso organizaciones medioambientales, como nos lo mostraba el documental, organizaciones como Greenpeace, como Oceana, como la Fundación Surfrider, la WWF, bueno, infinidad, encubren esto, e incluso en sus páginas web no aparece nada al respecto. ¿Por qué creen que se le da una mayor atención hacia las emisiones que produce el sistema energético o el sector energético a nivel mundial? No todos. Es que, o sea, las respuestas atienden un poco a la conspiración. Entonces, ahí sí no hay una respuesta única o fija o certera, sino hay vaticinios en cuanto a determinar por qué eso se puede producir o no.
Entonces a mí me llamaba la atención de los documentales como todas estas grandes compañías ambientales que son reconocidas no solo localmente sino también globalmente, al final sí genera, como dice Luisa, ese encubrimiento en cuanto a la ganadería. Entonces la mayoría del discurso que reproducen estas empresas, yo lo digo así, ya voy a dar la razón, es que la mayor fuente de producción de gases de efecto invernadero es la quema de combustibles. Pero como lo pudimos ver en el documento y como lo pudimos ver en el documental de Cowspiracy, pues incluso la Organización de las Naciones Unidas declaró que el 51% de los gases de efecto invernadero que se producen a nivel mundial no son producidos por la industria de los hidrocarburos, sino por la ganadería, por lo que sería la industria pecuaria. Y hay un encubrimiento, yo creo que por dos razones. La primera, para que estas organizaciones ambientales atiendan a una opinión popular. Porque aún así yo comentándome todo esto, a mí no me cabe en la cabeza que las personas a nivel mundial dejen de consumir carne. Sería algo pues que generaría mucha dificultad en cuanto a cambiar nuestra fuente de dotación nutricional principal. Entonces digamos que cada una de esas empresas, pues según lo relató el señor director de ese primer documental, pues intenta generar una opinión popular para que estas mismas compañías puedan seguir recaudando fondos de manera estable. Y les decía empresarios porque pues al final toda esta conspiración pues a mí me deja ver entender que al final intentan mantener un capital constante y confiable que no se sabe realmente de dónde viene. Si viene de cada una de las donaciones que uno como persona natural puede llegar a contribuir, o si en realidad viene de grandes mercados que al final intentan que no se les critique por medio de esas empresas que se disfrazan de ambientalistas para que al final termine por beneficiarlos. Entonces yo creería que sería eso por este lado. Yo creo que también, es que puede ser, es que hay tantas cosas. Es que yo pensaba también en este tipo de discursos que hay contra el consumo de carne, ¿no? Entonces, muchas personas critican el discurso de las personas que no consumen carne simplemente por ser ambientalistas y por ende podrían llegar a, por ejemplo, no digo esto porque yo lo crea, sino porque he visto como la gente dice que si son ambientalistas, por ende son hippies, y por ser hippies, por ende son o consumen todo otro tipo de cosas que los hace delirar, y se crea toda una ideología o una idea a través de un prejuicio sobre lo que hay a través de todo esto. Sin embargo, y se utiliza esto precisamente para poder, no digo que lo hagan directamente, pero puede que se utilice sobre todo para poder pues encubrir este tipo de consumos en exceso, que aunque como tal se saben, no se mencionan como se menciona la contaminación por otro tipo, por petróleo, por carburos, por ejemplo. Entonces yo diría que también es es alrededor de cómo se ha manejado, además del discurso, todo el mercado. Entonces es como la manera en la que se lleva toda esta idea, ¿no? Entonces sí, es eso, yo diría. Me acordaba de algo muy chévere el segundo documental, que era del Food Inc., que hablaba del menú de $1. Entonces, o sea, pongámonos en el contexto de Estados Unidos. Uno normalmente va en su auto, para en un restaurante de autoservicio y pide una hamburguesa. Normalmente una hamburguesa de Burger en Colombia cuesta aproximadamente más de $5. No, como 5 o 7 dólares. Pero en Estados Unidos lo pueden conseguir a $1. Pero como no deja ver una familia, creo que de origen mexicano, ¿cómo puede ser posible que uno vaya a un supermercado en Estados Unidos a comprar vegetales y un brócoli o cualquier alimento que venga de la tierra cuesta más que la producción de una hamburguesa? Entonces eso nos deja ver un poco cada uno de estos enclaves políticos que atienden a intereses privados, en donde hay un financiamiento de la producción de la carne, porque al final gran parte de los congresistas que se encuentran en el Senado
o en la cámara, al final son dueños de estas grandes extensiones de tierra que se utilizan para el ganado. Incluso yo diría que hay muchos ganaderos que de por sí alrededor de la plata que se hicieron con la ganadería terminan siendo políticos. Y no porque hayan tenido estudios, no porque en realidad sean personas reconocidas alrededor de la política, sino porque la plata los lleva hasta ese punto. Claro, los grandes hacendados, de hecho, haciendo el paralelismo con Colombia, así fue que surgieron las élites políticas cuando nos estábamos formando como Estados-nación, ¿no? Lo que es ahorita Córdoba, el Cesar. Los grandes hacendatarios fueron los que luego terminaron que siendo el alcalde o el gobernador. Pero pues continuando con esto que decía Juan, yo creo que este encubrimiento se da porque, pues claro, el negocio de la carne a nivel mundial produce mucho dinero. Entonces, claro, no les conviene que toda esta maquinaria de un momento para otro deje de funcionar. Y en cuanto a las organizaciones ambientales, sí reciben financiación de la industria cárnica como una especie de permiso, ¿no? Como tú puedes seguir funcionando, pero haciendo propaganda sobre ciertos tipos de contaminación e instando a las personas a reducir su consumo particular de, lo mencionábamos en el capítulo pasado también, ¿no? De pitillos, de cosas de plástico. Ahorita entonces sería, no, apaga las luces, reduce tu consumo energético, pero no reduce tu consumo de carne, ¿no? Aunque esto no es y no pretende serlo, un capítulo que inste hacia, no, dejen ya de consumir carne todo el mundo. Pues, Me parezco. No es la intención. Pero hay un apunte que es lo que decía Juan, de qué tan viable sería entonces dejar de consumir carne, no solo de vacuno, sino en general proteína animal a nivel mundial. Y es que hay que ser, muy realistas en que tomar esa decisión constituye un privilegio, ¿no? Es muy diferente a alguien que decida dejar de consumir carne y que vive en una ciudad en Estados Unidos, pongámoslo así, que tiene variedad de opciones a su disposición, a pedirle a una persona, no sé, aquí en La Guajira, en Colombia, o en lugares muy apartados del mundo, donde tiene su cabra o su vaca que ha tenido toda su vida, sus gallinas, que viva en el campo, y decirle, no, usted ya no puede consumir más. Eso es bastante irreal. Y pues yo creo que si una alternativa así tuviera éxito, debería nacer primero desde la convicción individual y no desde una campaña, porque si las personas no lo sienten o tienen ese instinto, pues va a ser todo un fracaso. ¿Qué pasa? Y porque yo siento que también esto no cambia, y también lo mencionaban en el documental, no funciona dirigirse hacia las personas atacándolas desde ustedes el que está haciendo mal y todo lo está haciendo mal por su culpa, es que el medio ambiente está como está, pues porque requiere que las personas se sientan incómodas, ¿no? Y la incomodidad no es un sentimiento que naturalmente busquemos. Claro, es incómodo cambiar las formas en que hemos estado haciendo las cosas durante toda la vida y durante generaciones. Entonces, ¿qué siento yo? Que estamos acudiendo a un cambio también que puede ser generacional, en el que las cosas se están transformando paulatinamente. Entonces, claro, cada vez más personas están reduciendo su consumo. Hay muchas que ya son veganas y vegetarianas. Pero si ese cambio va a pasar a nivel mundial, yo no sé si pueda ser posible. Pero sí, una gran cantidad de la población pues está cambiando, ¿no? Pero sí creo que el error está en dirigirse hacia las personas desde un tono de condena, un tono punitivo o de superioridad incluso, de quién está haciendo las cosas bien y quién está haciendo las cosas mal. Yo quería un dato, pero se los voy a dejar para más adelante. Y es que Juan decía que el consumo animal mencionado abarcaba gran parte de la ingesta a nivel mundial, a nivel nutricional, ¿no? Y estoy de acuerdo, pero también en desacuerdo, y ese dato se los voy a dar más adelante. Pero esto no se basa en mi opinión personal, sino en un dato que nos presentaba el documento Podcast. El documento de la FAO sobre la seguridad alimentaria. Entonces, Bueno, sí. Al principio del podcast les mencionábamos que habían varios gases de efecto invernadero
pero aquí solo nos centramos solo en el carbono y en el metano, ¿no? El resto era el óxido nitroso y el amoníaco. Sobre esos no vamos a entrar en profundización porque pues el amoníaco se deriva también de las heces de los animales. Entonces, ¿qué les parece si discutimos ahora un poquito sobre alternativas de mitigación, ¿no? Si estamos haciendo las cosas muy mal, ¿qué podemos hacer para mejorarlas? Y esto ya no desde nuestra opinión, sino también ahí la FAO nos da un apartado en el que nos menciona, bueno, tenemos estas alternativas. Entonces, bueno, les traje soluciones. Bueno, pero también hay que tener en cuenta de que estas soluciones requieren, digamos, una participación de políticas públicas, por lo que se necesitaría una gran cantidad de capital para que estas alternativas se pudieran llevar a cabo. Entonces, digamos que estas posibles soluciones no son aplicables para pequeños o medianos productores, sino para grandes productores que tienen el dinero suficiente para financiar estas alternativas. Entonces, hay principalmente 5 que se dirigen hacia 2 sectores. El primero, el cambio del manejo del uso del suelo, y el segundo, que se dirige hacia específicamente el ganado, que por un lado insta un poco hacia cambiar la dieta para alimentar este ganado, y el segundo, a cómo debemos atender los desechos producidos por estos animales, refiriéndonos específicamente al estiércol. Pero para ir de una manera más ordenada, pues sí me gustaría avanzar punto por punto, por cada una de las 5 alternativas. Entonces nos decía la primera alternativa de reducir la deforestación mediante la intensificación de la agricultura. Básicamente cambiar el uso del suelo, que ya no deje de ser de ganado y que atienda necesariamente a la producción de algún tipo de vegetal. Pero acá había un problema, y es que se necesitaba una gran cantidad de fertilizantes para la agricultura, lo cual generaría una gran cantidad de emisiones de carbono y de dióxido de carbono. Pero aún así la FAO nos decía que esto se veía enormemente compensado por cada uno de esos gases que se dejaban de producir por parte de la ganadería, gases como el metano y el óxido nitroso. Ya la segunda alternativa que teníamos era revertir las pérdidas de carbono orgánico del suelo procedente de pastizales degradados. Pues lo que pasa es que, bueno, como ya lo hemos podido ver en el contexto de América Latina, se devastan una gran cantidad de hectáreas de bosque para sembrar pastos que no son nativos de esa región, para que básicamente estos sean el alimento principal, la fuente de nutrición principal de este ganado. Pero esos pastos generan una liberación del carbono que es retenida por la biomasa del suelo. Entonces, lo que nos dice esta segunda alternativa es modificar genéticamente los pastizales para que estos sean más eficientes y tengan una mayor captación de este carbono que está naturalmente en el suelo. La tercera alternativa, y pues eso me lo decía Luisa en un principio, que era, digamos, una de las que más le parecían realistas, era la retención del carbono a partir de la agroforestería. ¿A qué se refiere esto? A que tanto las actividades naturales del bosque, las actividades de la agricultura y del ganado se den todas al mismo tiempo en un mismo lugar. Entonces es como hacerse la imagen de estos bosques primitivos, pero con vacas y cultivos a la vez. Pero digamos que también uno lo podría entender en términos de un cultivo cíclico, en donde se deje descansar a la tierra. Entonces en un momento la tierra pues se destina al ganado, en otro momento a la agricultura y en otro momento se deja descansar. Pero en este caso específico pues se atiende también a la convivencia al mismo tiempo con el bosque. La cuarta alternativa era la reducción de las emisiones de metano provenientes de la fermentación entérica a través de la dieta y el mejoramiento de la eficiencia. Como lo decía Luisa, se ha venido reemplazando a los pastizales por alimentos fibrosos, entiéndase por alimentos fibrosos el trigo, el maíz, la soya. Entonces estos son muy difíciles de descomponer en cada uno de estos animales vacunos. Incluso pues
resulta un poco llamativo hacerse esta idea, y es que no son no poseen un solo estómago, a diferencia de nosotros o de las aves, sino que poseen 4 estómagos. Entonces, a pesar de que naturalmente tienen una gran disposición en términos de órganos para procesar una gran cantidad de alimentos o de nutrientes en una menor cantidad de tiempo, al final estos alimentos fibrosos que fueron reemplazados anteriormente por los pastos, al final tardan gran tiempo en descomponerse, y eso genera una mayor sobreproducción del metano, que al final va a llegar a la atmósfera. Y la quinta y última alternativa era la mitigación de las emisiones de metano a través del manejo de estiércol. Entonces, normalmente los desechos de estos animales se vierten a los ríos o a las fuentes naturales de agua más cercanas. Y estos finalmente, por medio de un sistema de cuencas, terminan por lo general en los océanos o en los mares. La alternativa que nos propone la FAO en esta última instancia es básicamente regular las temperaturas de ese estiércol. Se entiende por 2 maneras. La primera, usando calefacción para refrigerarlos y bajar la temperatura ambiente. Y la segunda, utilizar un territorio en donde pues la temperatura ambiente sea lo suficientemente baja para no usar este gasto energético de la calefacción. Entonces, al final, pues hay estudios en donde corroboran la idea, en donde pues si se almacena estiércol, ya sea de manera abierta o de manera cerrada, en menos de 10 grados centígrados, pues se disminuye en un 45% las emisiones de ese gas metano, que pues va a perdurar hasta la descomposición total de este mismo desecho que sería el estiércol. Entonces, pues acá me parecería pertinente, según lo que leímos y según lo que acabamos de escuchar, pues si creen que estas alternativas son verdaderamente realistas o viables para nuestro contexto actual, o si creen que son muy desproporcionadas. Bueno, pues a mí esto me parece un círculo vicioso y casi que me daba risa porque pretenden tapar un agujero destapando otro. En esto de reducir la deforestación con la intensificación de la agricultura, pues básicamente es bueno. Vamos a producir el doble, el triple, el cuádruple en la mitad del territorio, ¿no? Y se pretende como una solución. Pero como bien lo mencionaba, con esto requeriría aumentar el uso de fertilizantes y por ende aumentar de todas formas la producción de gases de efecto invernadero necesarios para producir estos fertilizantes. Y pues no olvidemos, creo que lo vamos a tratar en el próximo capítulo, de el daño que le puede hacer los fertilizantes al suelo, ¿no? Esta pérdida de capacidad productiva a largo plazo. Entonces sí, nos puede dar mucha rentabilidad a un plazo corto, pero en el futuro vamos a tener suelos totalmente pobres y pues aún las emisiones no se reducen. Creo que es muy polémico esto último que dijiste sobre el manejo del estiércol, porque básicamente alrededor del mundo y con el aumento de las temperaturas en los últimos años hay muchas personas que pasan olas de calor y pues siquiera tienen capacidad o mecanismos para refrigerarse, no, como poner aires acondicionados. Pero sí se los vamos a poner al estiércol de los animales, o sea, me parece un poco ilógico. Creo que sería más viable, como lo mencionaba Juan, aplicar este mecanismo en los ambientes, en los ecosistemas que tienen de por sí una temperatura baja. Pero ¿qué pasa? Entonces se invertiría en transporte para transportar las heces de un lugar caliente a un lugar más frío. O sea, por todas partes hay huecos en esta balsa pues, que se está hundiendo, ¿no? Pero aún así, digamos, a mí me recuerda un poquito lo que veíamos en el capítulo anterior, que de hecho se repitió este capítulo donde él le preguntaba como pues qué se podría, en el documental, el personaje principal preguntaba pues qué se podría hacer para reducir esto. Y él le decía como, no, es que lo mejor para reducir esto es que, bueno, una de las personas decía como, lo mejor para reducir
los efectos que tienen en el ambiente es consumir más, para que al consumir más se limite más y reduzca la cantidad por lo menos en el capítulo pasado, de peces. En este caso, no sé, de vacas, por ejemplo. Entonces era como al consumir más, pues se va a reducir la población, al reducir la población, pues va a reducir los efectos. Y es como, no, pero usted qué está diciendo. Claro, no tiene sentido porque pues obviamente si se aumenta el consumo, obviamente se aumenta la demanda y también pues la oferta porque la gente las está necesitando más, demandando más. Entonces, no, esto de manejar el esterco lempeándolo creo que es la peor de todas. No parecía la manchón. De verdad. Les traigo soluciones y no les traigo. No, estas no, pero por otro lado la que a mí sí me parece más viable porque requiere menos inversión económica y más amigable un poco con el medio ambiente es esta de la agroforestería, y es tener todas las actividades mezcladas a la misma vez, porque como lo decía Juan, implica la rotabilidad de no solo de los pastos donde pastan, disculpen la redundancia, los animales, sino también incluso en la agricultura. Entonces es todo un sistema rotativo en el que le damos la oportunidad a la naturaleza de regenerarse para dar paso a una nueva temporada de cultivo, de producción, etc. Entonces los campesinos o las personas productoras no necesitarían contar con grandes insumos económicos para llevar esto a cabo, simplemente un adecuado manejo de la tierra. A mí también se me hacía muy interesante esto de como el tipo de alimentación que se le da a los animales. Yo creo que también podría funcionar, tal vez no a gran escala, como uno esperaría, pero yo creo que la alimentación, o sea, manejar la alimentación de los animales podría mejorar bastante las emisiones de metal. Porque sobre todo, pues, se mencionaba sobre todo que la alimentación estaba sobre alimentos fibrosos. Entonces, ¿qué pasaría si esos alimentos fibrosos fueran diferentes? Como que no, bueno, al procesar toda esa fermentación que sucede por lo menos en las vacas, pues no produciera el metano que produce hoy en día. Pues bueno, creo que tal vez sería interesante. se dice que podría ser posible si se le ponen como aditivos y suplementos para que sean más digestivos, ¿no? Esto pues requeriría plata y, como bien lo dice Sergio, no puede que no fuera viable en todos lados, pero en una parte sí. Pero creo que el documental nos dejaba claro que lo más adecuado sería que las vacas siguieran consumiendo pasto, ¿no? Pero también, como ya lo mencionamos, la tierra no es suficiente y de por sí la ganadería ya ocupa creo que el 48% de la biomasa planetaria. Entonces, no sé, son soluciones también que están sobre el aire y que a fin de cuentas dependen de las políticas públicas de cada país que toma y que deja, ¿no? Pero a mí me llama la atención que estas alternativas no se refieren hacia una regulación del consumo o una reducción del consumo, sino por el contrario, una maximización de cualquier proceso, ¿no? Ya sea de la producción de granos para alimentar a las vacas, ya sea de la intensificación, pues ya lo mencioné, de la agricultura, ya sea del aumento de la tecnología para procesar las vacas o procesar los residuos, pero no hay una limitación, siempre es como ir hacia más. Entonces, pues como estamos entendiendo esto de la sostenibilidad, también teniendo en cuenta lo que hablamos el capítulo pasado con los peces. Bueno, sí estoy aquí. Sí, está bueno. La producción sostenible, esto es bastante curioso. Yo estoy intentando buscar de alguna manera artículos, tesis, no sé, comentarios, investigaciones, algo que me hablara sobre la producción sostenible y si ha venido funcionando o no, pero yo no encontré nada. No encontré artículos, así que era como la producción sostenible está funcionando, algo no. Pero ideal o esa. No, en general, yo busqué producción sostenible y hay muchos programas sobre la producción sostenible, de qué manera utilizar, qué es la producción sostenible y demás. Bueno, entonces para comenzar, antes de irnos a este tema,
Bueno, la producción sostenible es un concepto que se creó en 1987 sobre la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Bueno, claro, esto viene acompañado de muchas organizaciones y de muchos encuentros que hubo alrededor del siglo XX, cuando se comienza a pensar toda esta idea sobre la producción sostenible y qué es lo que está pasando con la contaminación en el mundo. Entonces, este concepto nace con la idea de que en realidad los recursos son limitados. Se comienza a tener en cuenta de que en realidad los recursos no son para siempre. Entonces, ¿qué nos dice la producción sostenible? Nos dice cómo que es básicamente la producción de bienes y servicios que minimiza el uso de los recursos naturales para el bien no solamente del presente, sino también para el futuro. Entonces, es el uso de los recursos, la limitación del uso de los recursos para que para las personas del mundo puedan tener ciertos recursos todavía. Es como la prolongación de este tipo de recursos. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta de que pues básicamente se habla sobre la sobrecapacidad de la Tierra. Entonces, para cada año, desde hace unos 20, 30 años, se ha ido sacando de la Global Footprint Network, saca una encuesta que nos habla sobre la sobrecapacidad de la Tierra. Es un día, de hecho, es el 1 de agosto del 2024, donde hablan sobre la sobrecapacidad de la Tierra. Y nos dice básicamente en qué momento se han gastado los recursos en el año. Entonces, hay un límite de recursos para cada año, ¿no? Sí. Y se tiene que, y según esta encuesta y la aprobación de esta encuesta, como la gráfica que nos muestra, es que desde el siglo XX hasta acá, cada vez se va consumiendo mucho más rápido el límite de los recursos por año. Entonces, por lo menos este año, para el 2024, la sobrecapacidad de la Tierra o los límites de los recursos se gastaron en julio. El año pasado fue en agosto. Y así se han ido como disminuyendo año tras año el límite de los recursos. Esto comienza, bueno, desde esta idea comienza a hablarse sobre la producción sostenible. Y es pues cómo en realidad llegamos a cuidar el medio ambiente o los recursos naturales, recursos entre comillas, donde se mencionan cosas como la gestión de residuos, la valoración económica, la prevención de riesgos, el uso eficiente del agua y demás. Pero pues en realidad, ¿qué es lo que se ha hecho? O sea, hay artículos, por lo menos aquí en Colombia, existen muchas leyes sobre la protección alrededor de la producción sostenible. Por lo menos tenemos la ley 99 del 93, que es un marco normativo para la protección y conservación del medio ambiente en Colombia. Y hay otra ley que se llama la ley de cambio climático, que es la ley 1931 del 2018, que es la adaptación y mitigación del cambio climático. Pero sin embargo, pues, ¿qué tipo de alternativas se están dando para poder mejorar esto? Entonces, vuelvo a la idea, a la primera idea que tenía, y era como por lo menos dentro de las investigaciones que yo busqué, son muy pocas, o por lo menos yo no hallé artículos que hablaran sobre si esta idea de la producción sostenible que hay alrededor del mundo, como el cuidado del medio ambiente, limitar el uso de los recursos naturales y demás, sí está funcionando. Y en realidad no encontré mucho, fue muy poco lo que encontré. Entonces, pues en realidad, ¿qué es lo que se está haciendo? Yo me preguntaba mucho esto porque en realidad seguimos con los mismos. Entonces yo hablaba me hacía la pregunta de si en realidad esta idea del discurso de la producción sostenible es solamente un discurso. Porque pues si en realidad alrededor de lo que hay, pues claro, si uno busca y aparece cómo aplicar la producción sostenible. ¿Qué es la producción sostenible? Y hay un TED incluso de un señor que habla sobre la producción sostenible y le habla sobre lo catastrófico que podría llegar a ser si los recursos naturales se acaban y demás. Pero no nos habla como tal qué ha pasado con toda esta idea de la producción sostenible alrededor. Entonces yo les preguntaría a ustedes, pues, ¿qué creen? ¿En realidad si es un discurso o si se ha hecho cosas para poder mitigar esta idea de los recursos naturales, las limitaciones? Pues tú nos dabas una definición de qué era la producción sostenible, pero siento que la concepción que tienen las personas aún es muy ambigua, ¿no? Y cada quien entiende lo que quiere entender. En el sentido de que en el podcast pasado hablábamos de que la producción sostenible terminaba siendo un límite
de destrucción, o sea, usted puede destruir dentro de este rango. Y creo que se sigue viendo así todavía, y que sí, probablemente hayan muchas alternativas de producción sostenible, ya no solo refiriéndonos a esta industria alimenticia, sino en general, pero esas alternativas yo creería que son a pequeña escala, ¿no? A escala comunitaria. Entonces, claro, no podemos ver los impactos a no ser que esto sea documentado y difundido, y sobre todo que se extienda hacia una producción sostenible a escala nacional o macro. Entonces, claro, el panorama que se nos sigue presentando es todavía pesimista, y sí ha adoptado muchas características de solo discurso para favorecer o ganarse la opinión pública, en el sentido de que las personas sientan que sí estamos contribuyendo a, pero en realidad los cambios o los impactos positivos no se siguen viendo. Entonces, no sé si cabe un poco lo que estamos viendo ahorita como país, y es ser anfitriones de la COP16, y es que creo que pasa un poco lo mismo, en el sentido de que sí existe esta COP16 alrededor de la biodiversidad, pero han surgido muchas COP alternativas que dicen, no, pero ustedes están dejando de lado esto, y esto, y esto. Entonces siento que pasa un poco lo mismo con la producción sostenible. Muchas empresas incluso están sacando productos que dicen ser sostenibles solo porque ya no utilizan un plástico, sino un empaque de papel. Pero detrás de su producción o de su cadena de funcionamiento siguen contaminando de muchas maneras que pudieran ser evitables. Porque claro, como seres humanos siempre vamos a contaminar, no somos, sí, o sea, siempre vamos a producir desechos. Pero sí, incluso lo sostenible se ha convertido en un discurso, no solo para seguir funcionando, sino para seguir vendiendo. Entonces es la marca de lo verde, es de también lo orgánico, que hablaremos, no sé, un poquito más adelante. Y entonces sí, mucho es discurso, yo estoy de acuerdo con eso. Y si acaso funciona es a nivel micro, eso creería yo. Bueno, a mí me gustó mucho lo que dijo Sergio sobre muchas cosas, pero para no extendernos, él nos decía acerca de una serie de decretos a nivel nacional que estaban en pro de la defensa del medio ambiente. Y entonces yo me preguntaba por qué a Colombia durante los últimos 10 años le costó tanto ratificar o intentar ratificar el acuerdo de Escazú en pro de mejorar ese mismo ambiente. Entonces digamos que hay una contradicción en donde pues básicamente Colombia dice que ya tiene las políticas públicas suficientes para tramitar esa situación y disminuir el impacto ambiental. Pero aún así habría unos discursos de oposición que dan primero por el asesinato de líderes sociales y ambientales, y el segundo en cuanto a que Colombia pues a ojos de la esfera internacional pues realmente no está cumpliendo con esas especificaciones del acuerdo de Escazú. Entonces, ¿cómo yo proclamo algo pero en realidad no lo estoy haciendo? Y es una frase muy famosa que he escuchado últimamente que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es un poco esa idea en el caso de Colombia. Y ya pues yéndome por otro lado, pero tratando de responder sí a la pregunta de la producción sostenible. Y es que, bueno, sí, Luisa decía que es un término un poco ambiguo porque entendemos a la producción sostenible como no dejar de producir, sino cambiar el modo de producción a partir de recursos diferentes. Pero al final el concepto que decía Sergio es muy propicio, porque no es cambiar el modo de producción, es dejar de producir para que el ambiente tenga una mayor capacidad de recarga dentro de su reserva. Entonces sería básicamente eso. Pero a eso le añadiría el hecho de que al final nosotros estamos perdiendo una gran capacidad para la dotación de energía al ser humano. Porque, por ejemplo, en el documento de la FAO se decía que se produce más alimento para alimentar al ganado que para consumir a los seres humanos. Entonces el ganado consume alrededor de 77 millones de toneladas de proteínas, mientras que estos nos dotan de apenas 58 millones de toneladas de proteínas. Entonces, pues ahí sí me gustaría que mi compañera Luisa dijera algo al respecto.
pues ese era mi dato curioso que estaba reservando, me lo acabas de robar. Y es que gané. No, traigo brevemente la discusión o pues el comentario que hacía anteriormente de que pretender que todas las personas de todo el mundo dejen de consumir productos animales en este momento, y creo que eso nadie lo puede discutir, en este momento no es realista, porque las posibilidades y las convicciones no son las mismas. Pero sí llama la atención esto de que nos empecemos a cuestionar qué tanto o qué prioridad le damos a según qué tipo de alimentos. Y es que si ahorita está en auge la proteína por los cielos, ¿no? Todo es proteína, productos más proteína, etcétera, más proteína. Pero sí llama la atención que, lo que decía Juan, consumen estos animales más proteína de la que luego le regresan a las personas. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Pero si las vacas comen granos. Pues precisamente hay una carga nutricional de proteínas también en esos granos. ¿Y por qué sucede esto? Precisamente por la tendencia a alimentar estos animales con granos en lugar de con pastos. Entonces, ¿cómo es posible de que el 50%, creo que un poco más, según el documental que vimos de Cowspiracy, del alimento que producimos va hacia las vacas, bueno, los animales, en lugar de para los seres humanos? Entonces, ¿qué pasa? Se está financiando un consumo selectivo, porque a fin de cuentas el acceso hacia la carne no lo tienen todas las personas y no lo tienen en todos los países. Entonces, sí, seguimos financiando producción desmedida para que estos países con mayor poder adquisitivo sigan consumiendo y sobreconsumiendo, porque en Estados Unidos consumen demasiada carne roja para que otros países, qué sé yo, África o países del llamado tercer mundo, ni siquiera tengan que 2 veces a la semana un consumo de alguna proteína animal. Entonces es cuestionarnos también qué tanto le estamos dando a esta producción y qué tanto esta nos regresa. Bueno, yo también quería decir algo, y es que cuando se habla de producción sostenible, normalmente hay un discurso malthusiano o neomalthusiano que se refiere a que uno de los mayores problemas en cuanto a la desnutrición o al desbalance de la soberanía alimentaria en el mundo es la gran cantidad de personas que hay. Pero es que miremos las cifras, somos alrededor de 7.000 millones de personas en el mundo. Pero en animales domésticos que se cría para su posterior consumo hay 70.000 millones de animales. Entonces, digamos, esa desproporción es inmensa. Entonces ahí uno dice, al final nos estamos quitando la comida de la boca para dárselas a otros animales que no nos van a generar o no nos van a devolver esa capacidad energética que nosotros le habíamos dado anteriormente. Entonces, digamos que lo más viable y lo más lógico sería dejar de consumir este tipo de alimentos. Es decir, dejar de consumir carne y pollo. Pero al final hay un estado de conciencia que es muy difícil de penetrar, y al final lo más normal sería que estas prácticas de consumo siguieran normalmente. Sí, como pues ya lo mencionamos, son cambios paulatinos y que suceden a nivel generacional, de un día para otro, ¿no? Creo que lo más importante, además de cuestionar el consumo, es también situar el debate hacia la distribución de los alimentos, no solo de origen animal, sino en general de granos y semillas, y de que sí hay suficiente alimento para quitar el hambre mundial, pero simplemente por los intereses económicos no es rentable. Así de sencillo. Bueno, como les mencionamos en nuestro primer podcast, nuestro hilo conductor iba a ser la cadena alimentaria humana, ¿no? Y cómo se contaminaba esta cadena hasta que llega la comida a nuestras mesas, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que había muchísimas cosas de que hablar, como lo hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, en nuestro primer podcast también destinamos una parte a mencionar cómo se contaminaban los mares, y cerramos con cómo esto repercutía en la cadena alimenticia humana. En este podcast hicimos lo mismo, iniciando con como la industria ganadera sobre todo, pero no olvidemos que también la lechera, la porcícola y la avícola contaminan de por sí al planeta. Pero pues, ¿qué les parece si cerramos con esto de la cadena alimentaria, no? Y aquí me gustaría mencionarles
Y también que nos dirijamos hacia el segundo audiovisual que vimos, que fue Food Inc., sobre varias enfermedades que son transmitidas a los humanos por este consumo de animales. Les menciono algunas: las ébola, el SARS, el VIH, el sarampión. Y creo que un ejemplo muy ilustrativo pues es la reciente pandemia de COVID-19, que también tuvo orígenes zoonóticos. Se dice que fue por murciélagos, pero pues los murciélagos se la contagiaron de un animal de Asia que se llama pangolín. Entonces las personas cazan este pangolín, que aparte de todo no deberían hacerlo porque es un animal silvestre de conservación. Entonces, cómo el mal manejo y la mala salubridad dentro de estas industrias provoca que las personas se terminen enfermando, porque creo que todos hemos escuchado de que una gallina vive su corta vida encerrada en una jaula del tamaño de una hoja de papel, ¿no? Pero más allá del sufrimiento animal es cómo estas condiciones de vida de los animales repercuten en nuestra salud. Y es que las vacas, por ejemplo, viven toda su vida pisando su estiércol, y pues cuando se procesa luego esa carne, los carniceros procesan eso, y pues todos los virus terminan en nosotros, ¿no? O en las personas que consumen estos productos. O como, digamos, los pollos ya muertos, claro, les hacen baños de cloro y baños de amoníaco, que el amoníaco pues de por sí es también algo venenoso para los seres humanos. Entonces, a mí me gustaría pues preguntarles con este segundo audiovisual, ¿qué fue lo que más les impactó de estas condiciones sanitarias en la industria? Si conocen algunas, otras que quisieran mencionar. Solo digo una palabra: COVID. Sí, o sea, fue muy impactante ver cómo un niño que es el hijo pues de una madre estadounidense de alrededor de 10 años, pues simplemente un día salió con su familia de vacaciones, se comió una hamburguesa de una de estas grandes empresas como Burger King, y al final murió por esta bacteria de E. coli una semana después, porque básicamente su sistema digestivo, pero también sus riñones, dejaron de funcionar por completo. Entonces resulta impactante cómo por esta inocuidad en el manejo de los productos, específicamente de las carnes derivadas del ganado, pues al final pueden llegar a matar a una persona. Eso fue lo más impactante para mí. Bueno, porque uno dice o escucha la salmonela. Al final la salmonela tiene diferentes antibióticos a partir de los cuales se puede contrarrestar en un periodo pues muy largo de tiempo, que creo que es aproximadamente 2 años. Pero al final la persona sigue vivo. Pero al final me resultó muy impactante ver cómo pues un niño moría, un niño completamente sano moría en menos de 10 días, solo por esta bacteria. Y pues al final nadie se ha responsabilizado por eso. Entonces, no sé, yo diría eso por Islam. Sí, a mí también me interesó la misma parte de por sí, pero yo creo que me enfocaría un poquito ya más a como lo que uno ha vivido o lo que uno vive, no lo que uno ve, perdón, alrededor de donde uno vive. Y es de que por lo menos acá en Bogotá, cerca por la Autosur, pues ahí hay varios, Así en la sevillana. hay varios kilómetros de carne y usted pasa por ahí y eso huele inmundo. Y usted se pone a fijarse en las carnicerías a las que están ahí y las condiciones de salud y, ¿cómo se le dice? Como salubridad, son pésimas, son mínimas. Y pues usted, ¿en qué condiciones se está comiendo esa carne? De por si usted no se pone a pensar en ese tipo de cosas. Y además que por ahí bueno, yo vivo por ahí cerquita. Y por ahí cruza, o sea, al lado del matadero de la Sevillana, que está por la Autosur, pasa el río Tunguelito. Entonces se carga de unos, no sé, unas sustancias tan contaminantes, porque en el Tunal hay una empresa de curtiembres que desecha todos sus productos ahí. Kilómetros más adelante está el matadero y desechan todos los contaminantes ahí. Después el pueblo va al río Bogotá. Después el río Bogotá desemboca en Girardot, en el río Magdalena, y al final en el Caribe. Entonces es como esa imagen mental de lo que ya hemos mencionado hasta el momento. O sea, al final uno también hace parte de esa contaminación.
¿Y cómo puede ser posible que un río tan contaminado esté al lado de uno de los mataderos más importantes del sur de la capital? No me cabe en la cabeza. ¿No? Y que el nivel al que pueden ser perjudicados los seres humanos por la cadena alimentaria creo que va en dos partes. Uno es las enfermedades a largo plazo que tienen las personas por el consumo, ¿no? Está la diabetes tipo 1, tipo 2, incluso el cáncer es mencionado en un documental que no está en la bibliografía, pero que se llama What the Hell, que también está en Netflix. Mencionaban que la OMS en su página web tenían clasificados estos productos cárnicos como cancerígenos de tipo 1, al mismo nivel que el asbesto, por ejemplo, y otros estaban categorizados como cancerígeno tipo 2, al mismo nivel que los cigarrillos. Esto para un consumo durante toda la vida. Pero entonces yo me pregunto, ¿y el sobreconsumo? Seguimos con el ejemplo de Estados Unidos porque es que nos ofrece unas imágenes muy ilustrativas. Entonces estas enfermedades ya a largo plazo y con las que hay que vivir durante toda la vida, que son degenerativas pues en el tiempo y van pasando facturas a la salud. Y estas que son un poco más inmediatas, como mencionaba Juan y Sergio, lo que es el E. coli, que pues crece en los intestinos de los animales precisamente por el consumo de estos alimentos fibrosos, ¿no? Si una vaca dejara de consumir estos alimentos y consumiera solo pasto en una semana, por ahí decía un dato, el E. coli se le quitaría en un 80% en solo 5 días. Entonces estas enfermedades de corto plazo provocadas por las condiciones insalubres, en las que incluso en el documental de Conspiras mencionaban, no en los mataderos a las personas que trabajan ahí se les caen las uñas de tanto pues manipular toda esa contaminación. Sí. Y es que como no lo vemos, entonces no está, y las personas cuando van a comprar carne al supermercado o salchichas, por ejemplo, pues ven todo en un empaque muy bonito o que se ve salubre, pero por detrás está una mano de contaminación terrible. Y claro, como las personas diariamente no dicen me enfermé porque comí tal producto o sí, tal presa de pollo, tal X, pues no lo ven, ¿no? Pero a largo plazo es como no es venenoso, pero ¿cómo se diría? Como productos que se van acumulando en el cuerpo, contaminantes, pues. Y no fue la idea. Bueno, lo que les mencionaba de las salchichas y de los embutidos, pues que es carne de la peor calidad, ¿no? Y no sé si ustedes sabían, pero eso es pues revueltos de huesos, de patas, de picos, todo lo que está en el suelo de las carnicerías, de los mataderos, se revuelve y se mete en las salchichas y en los embutidos. Y bueno, sería eso. Con eso yo creo que iríamos cerrando. No sé si quisieran decir algo más al respecto de lo que hemos discutido a lo largo del episodio. Ay, no. Bueno, yo cerraría con algo que sería lo siguiente. Creo que yo ya lo había mencionado en una de nuestras clases que hemos compartido. No sé si se acuerdan que la salida con la profe Marisol a Córdoba, ¿no? Que estuvimos por Montería. Creo que ya conté esta experiencia, y es que en medio de ese recorrido urbano yo fui una vez a una carnicería, porque pues se supone que Córdoba y Montería pues es la capital ganadera de Colombia. Entonces yo fui a una carnicería a ver cómo estaba el precio de la carne, y en ese entonces en Bogotá el precio oscilaba entre los 12.000 y los 15.000 pesos, pero allí la libra de carne estaba en 27.000 pesos. Entonces pues a mí se me hacía curioso cómo la mayor productora de carne en el país tiene los mayores costos en cuanto a su venta, y no pues las ciudades que están más alejadas de ese enclave de producción. Y eso al final atiende a que la mayoría de la carne que se produce en lo que sería la sabana del Sinú y en Córdoba, pues prácticamente se hace para exportarla y vendérsela a los países de primer mundo. Porque si uno, digamos, dentro de la dieta colombiana, uno sí consume una gran cantidad de carne. Pero al final, en comparación con estos países, uno consume realmente muy poco. Porque, por ejemplo, en mi familia, creo que es libra y media o libras y media de carne,
alcanza para 4 personas. Pero perfectamente una persona en Estados Unidos se puede comer un bistec en un solo tiempo de comida. Y pues eso es una gran cantidad de carga. Entonces al final digamos que uno dice que es responsable de esa contaminación, pero al final eso es muchísimo más grande de lo que uno se puede llegar a imaginar. Y que al final uno termina perjudicado, porque nuevamente uno se quita esas proteínas de origen vegetal para dárselas a los animales, pero al final, en el caso de Montería, uno ni siquiera puede consumir esos productos a un precio razonable. Entonces sería como para asegurar. ¿Qué va a mencionar? No, pues hablar que esto de la seguridad en los alimentos es cuestionable y que siento yo que la ley no regula esto de forma suficiente, porque incluso la cadena de frío se rompe. No sé si, pues en mi barrio, no sé si ustedes también han visto en los suyos, que uno ve cómo las personas bajan pues la carne de estos camiones, pero se ve que claramente no está refrigerado, o que los llevan en canastas que ni siquiera están cubiertas por plástico, o que lo manipulan con la mano. Entonces es durante toda esta cadena en que se presentan este tipo de contaminantes que son perjudiciales para la salud, y a qué costo, como le decía Juan. Entonces es ver qué alimentos preferimos, y no solo eso, sino que ahorita no hay garantía en que, bueno, listo, usted decida comer carne, pero tampoco se le está dando el poder o la oportunidad a las personas de que conozcan de forma transparente cómo ha sido todo ese proceso. No hay una manera de verificar que efectivamente las condiciones son salubres, o de que por ese consumo usted le está haciendo bien a su cuerpo. ¿Listo? Con eso damos por terminado este segundo episodio. Les agradeceremos, y el siguiente episodio tratará sobre la contaminación de la cadena alimentaria por semillas y por la agricultura, pero les hablaremos más adelante. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Juan. A ti, Valeria. Muchas gracias a todos, a todos los oyentes, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.